¿Qué tal? Mi nombre es Kiorem, soy un miembro de Alcohólicos Anónimos. Esta tarde he tenido un poco de tiempo libre y quisiera compartir con ustedes una situación que tiene que ver con el texto básico de Alcohólicos Anónimos y que todo aquel alcohólico que se quiera recuperar de la enfermedad debe conocer. Son situaciones que hemos encontrado a través de reunirnos con otros compañeros y empezar a trabajar acerca del texto básico. No solamente se ha hecho una comprensión, sino que también se ha encontrado un método de recuperación que hemos practicado juntos. Bien, el libro ofrece muchas opiniones de otros médicos acerca del plan de recuperación. Pero veamos qué es una opinión. Una opinión es una idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o de alguien. Aquí un médico es quien da esta opinión. La enfermedad del alcoholismo no es una opinión. Esto es un error. Muchas veces se cree que en el texto básico se va a encontrar la opinión acerca de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un grupo de Alcohólicos Anónimos? ¿A qué se supone que debemos ir? A lo que vamos es a recuperarnos de una enfermedad. Esta enfermedad fue descubierta por la ciencia médica. Es una enfermedad que se divide en dos partes: una alergia física y una obsesión mental. La enfermedad del alcoholismo, descubierta por la ciencia médica, es una teoría que descubrió un médico norteamericano de Brooklyn llamado William Duncan Silkworth y se encuentra dentro de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Este médico nació en Brooklyn y trabajó en el Hospital Towns de Nueva York. Él fue quien descubre los componentes de esta enfermedad. Muchas veces se llega a un grupo de alcohólicos anónimos y el primer error que cometemos es que le decimos al recién llegado que aquí es para dejar de beber. Bien, a nosotros como experiencia sabemos que no nos agrada dejar de beber. ¿Y qué es lo que escuchamos? Es que llevo 20 años sin beber. Es que llevo 30 años sin beber. Desde ese punto, desde esa perspectiva, le estamos transmitiendo algo muy negativo a todo recién llegado. Muchos de nosotros hemos parado de beber por lapsos de tiempo y hemos vuelto a beber porque no nos agrada dejar de beber, no nos agrada la abstinencia. Todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos, o la mayoría, hemos parado por un día, una semana, y es algo que no nos agradó. Tuvimos que volver a beber. ¿Por qué tuvimos que volver a beber? Por ese componente mental llamado obsesión. Y no pudimos parar de beber por otro componente llamado alergia física. Muchos alcohólicos que ignoran lo que tenemos el texto, pero aún así muchas veces hay una gran ignorancia acerca de la enfermedad. Y entonces se maneja que se trabaje la niñez, la infancia, el niño perdido, ese tipo de situaciones. Y sí, algunos de pequeños fuimos víctimas de nuestros padres, de la sociedad, de nuestros vecinos, de nuestros gente que nos rodeaba. Quizás nos golpearon, quizás nos abandonaron, quizás nos mandaron a la escuela, a la doctrina, al catecismo. Son cosas que a lo mejor no queríamos hacer. A lo mejor nos sobreprotegieron, a lo mejor no nos dieron nada. Pero en este momento tenemos la obsesión. Es una obsesión, el texto lo define como una gran obsesión, la obsesión alcohólica. ¿Por qué le damos tanta fuerza a estas cosas de nuestros padres? Es que mi padre era alcohólico, es que esto, es que lo otro.
Muchos de nosotros el día de hoy somos alcohólicos, siendo que nuestros padres jamás desarrollaron esa enfermedad. ¿Por qué nos apoyamos tanto en estas cosas? ¿Por qué transmitimos tantas cosas de este tipo en un grupo? Porque nosotros tendemos a echarle la culpa a los demás, a buscar excusas, a culpar cosas ajenas, a culpar cosas externas, y no nos damos cuenta que es algo que se desarrolló en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Fuimos por lo general nosotros quienes tomamos la decisión de llevarnos esa primer copa. Muchas veces lo que transmitimos en una tribuna o en un grupo de alcohólicos anónimos en una reunión es que decimos, es que con tal persona trabajé la infancia. Nosotros muchas veces queremos hacer cosas que a nosotros no nos toca. Si queremos trabajar la infancia, la niñez, ese tipo de cosas, un alcohólico no es el más indicado. Para eso hay psicólogos, para eso hay psiquiatras, para eso hay terapeutas. Pero la enfermedad no radica en la niñez ni en el pasado, radica ahora mismo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Es bueno trabajar la infancia, la niñez con los psicólogos, con los profesionales, pero para nosotros como alcohólicos siempre es mejor trabajar el programa de recuperación. Muchas veces se está desunido aún dentro de la comunidad. ¿De qué manera? Hay compañeros que vienen a resolver un problema familiar, hay otro que viene a resolver un problema económico, otro un problema laboral, otro un problema sentimental, y así estamos en las agrupaciones. A veces se invitan expositores u oradores en semanas de aniversario y cometemos el error de meter temas como recuperación, mito o realidad. Cuando metemos este tipo de temas, entonces estamos dando a entender que dudamos acerca de que exista una solución a esta enfermedad, cuando el texto básico ya nos tiene más que certificado y comprobado que sí existe. Los primeros 100 son testimonio de ello. Si nos recuperamos, vamos a realizar cosas que nosotros consideremos importantes. Sabremos si vamos a tener la fuerza y la capacidad de hacernos cargo de los problemas que tenemos en el ámbito personal. A nosotros lo que nos toca es darle solución a esa condición de mente y cuerpo. Bien, viendo la opinión del médico en el texto básico, la opinión del médico viene en las páginas en números romanos, que es la primera sección, que es la parte médica. Y en la parte de la opinión del médico, en esa misma página, que es la primera, dice 3 palabras: a quien corresponda, a quien corresponda. Y entonces nunca nos detenemos a pensar, bueno, ¿a quién corresponde esto? Pregunta, ¿a quién irá dirigida? Esta carta va dirigida a toda la humanidad. Esta es una carta muy terapéutica, quizás la más terapéutica que existe en nuestro texto. Es una carta que viene de un médico que descubrió esta enfermedad. Muchas veces pensamos que es una carta dirigida a los alcohólicos. Si fuera dirigida a los alcohólicos, dijera a los alcohólicos, o a los médicos, o al sacerdote. Muchas veces cuando no hay un buen guía, cuando no hay una persona que nos sepa orientar, entonces no nos damos cuenta del poder terapéutico que tiene esta carta. Cuando el doctor Silkworth ve los resultados obtenidos por Bill W. a través del trabajo con otros alcohólicos, el doctor Silkworth en ese tiempo había atendido cerca de 20,000 alcohólicos, y aparentemente solo Bill W. había comprendido la enfermedad, la naturaleza exacta de la enfermedad. Entonces el médico tuvo la esperanza de que con cada enfermo que trabajaba, él iba a encontrar la solución para darle un tratamiento y así encontrar una cura. Pero a través del tiempo se dio cuenta el médico que esto no tenía cura, así que solamente pudo ver los principios para establecer lo que más tarde iba a ser solamente una solución.
Muchos de nosotros hemos tenido recuperaciones efímeras. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hemos parado de beber. Es decir, hicimos juramentos, tratamos de parar a través de la fuerza de voluntad, hemos sido anexados, encerrados, internados por tiempos, por X tiempo, por 3 meses, por 6 meses, pero nada de lo que hemos hecho tuvo que ver con una recuperación real. Pero, si paramos de beber, muchas veces pues no puede haber recuperación, pero si lo hacemos, si paramos de beber en un grupo y asistimos a nuestras reuniones y nos unimos a nuestros compañeros para mostrar a otro cómo nos estamos recuperando, si entramos a la recuperación, entonces se puede decir que entonces sí hay recuperación. Es muy importante asistir a nuestras reuniones, porque el principal problema de los alcohólicos es que somos impotentes. En una reunión, en un grupo de alcohólicos anónimos, lo que hay ahí es el poder. Con que se reúnan 2 o más alcohólicos, se empieza a generar ese poder siempre y cuando el propósito y el motivo sea el mismo, mantenernos sobrios para ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Esto muchas veces no lo comprendemos o no llega con suficiente fuerza a nuestra mente. Nos empezamos a alejar de la comunidad y ¿cuál es el resultado? Que muchas veces se vuelve a beber o aunque no se beba, no nos agrada la vida. Estamos en constante insatisfacción. Debemos aprender a unirnos, a mezclarnos con otros alcohólicos, con nuestros compañeros. Por lo general hemos sido personas muy egoístas, muy egocéntricas, muy aisladas. Incluso en el mismo grupo muchas veces decimos, es que en mi caso personal, hablamos en primera persona, siempre queriendo hablar de nuestros problemas, de nuestro diario vivir. Y no nos damos cuenta que eso lo único que hace es irnos aislando. Cuando digo que es en mi caso personal, lo que estoy dando a entender es mi enfermedad, mi solución. Ustedes no me interesan. Entonces, una persona no se puede mezclar con otra. Por eso es importante recuperar nuestro método de Alcohólicos Anónimos. Pero si solamente paramos de beber para solucionar asuntos personales, hasta nos podemos acostumbrar a no beber y nos acostumbramos a asistir al grupo por costumbre. Y muchas veces decimos, ahí la llevo, es que llevo 10 años, llevo tanto tiempo y ahí la llevo, ahí voy. Todo esto nos hace caer en un estado de monotonía. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto cosas nuevas. No estamos recibiendo el poder del espíritu que se desarrolla en una comunidad o que se debe desarrollar. Bueno, entonces volviendo a la carta, dice: a quien corresponda. Durante muchos años me he especializado en el tratamiento del alcoholismo. A fines del año 1934, atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién escribe esta carta? ¿Es un compañero de Alcohólicos Anónimos? Pregunto. ¿Es alguna persona con tiempo dentro de Alcohólicos Anónimos? ¿Es un padrino quien lo escribe? No, es un médico especializado. Muchas veces se dicen, cuando pasamos a hablar en una terapia, hablamos más del padrino que del método de recuperación. Hablamos más del padrino que de lo que debemos tratar de transmitir. Es que mi padrino me dijo, es que mi padrino dice, es que en aquel tiempo mi padrino. Lo que debemos hacer es también invitar al padrino que lea esta parte de la carta. Y puede ser que lo entienda, puede ser que no.
pero nosotros debemos estar capacitados para transmitirle esta parte de la carta, esta parte de la opinión del médico, tanto al padrino como al recién llegado. Muchas veces el padrino, la persona que tiene ya tiempo, se ha aferrado tanto a sus ideas que piensa que ya no hay, que lo ha comprendido todo. Entonces, cuando le hacen ver que no es así, muchas veces no tiene la humildad para cambiar sus ideas y empezar a adoptarlas de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces el padrino va a dar consejos, va a dar sugerencias basado en su propia experiencia, cuando lo que debe usar es la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces esto se compara como un chiste. Un chiste pierde su gracia cuando le explicamos a la persona el chiste. Así estamos muchas veces en las comunidades de Alcohólicos Anónimos. Entonces estas 3 palabras a quien correspondan son 3 palabras claves. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de platicar con médicos no alcohólicos, y cuando se llegan a interesar, lo que hemos hecho algunos es llevarles el punto de vista médico, la opinión del médico, la tabla de la alcoholomanía, puras cosas médicas. Porque ¿qué pasa si les llegamos a dar una opinión personal? Por ser médicos, por ser profesionales, se van a bloquear. Si hablamos con algún ministro religioso, siempre debemos hacerlo con nuestro texto y con el testimonio del texto, y dar demostraciones de cómo nos estamos recuperando a través de los 12 pasos. Vamos a continuar. A fines del año 1934, atendía a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. Bien, nos están mostrando un tipo de alcohólico, no nos están mostrando un tipo que se quedaba tirado en la calle. No era un tipo que no amaba a su familia, como se suele decir. Tampoco era eso. Era un alcohólico que el médico consideraba, por ser un especializado, por ser un especialista, que su condición en ese momento era irremediable. ¿Por qué? Porque empezaba a beber y no podía parar. Y eso era causa de una deficiencia orgánica, llamada por la ciencia, y no por nosotros, alergia. Alergia es una palabra médica. Empezamos a beber y nos picamos, dicho en términos sencillos. Nos levantamos por la mañana y si tenemos la alergia activa, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar más alcohol. La alergia tiene que ver con el efecto que nos produce el alcohol en una persona enferma cuando tenemos contacto con él. Es una sensación muy agradable. Como ejemplo podemos decir que muchos podemos tener una vida sexual, bisexual, homosexual o de cualquier tipo. No sabemos qué vida nos va a agradar hasta que la probemos. Son cosas de la naturaleza. Así es la alergia. Son cosas que tiene que ver con nuestra naturaleza física. A veces dentro de un grupo se tiene contemplado en la autonomía cuando se dice que la terapia no será dirigida. La terapia siempre es dirigida, pero es dirigida para aquel que tiene la mente abierta. Nunca nos dirigimos a las sillas, nunca nos dirigimos a las tazas, nunca nos dirigimos al escritorio, siempre a las personas. Pero muchas veces decimos que no es dirigida, ¿para qué? Para distraernos. Entonces en el párrafo nos dice, era un hombre apto para ganar dinero, pero su condición era irremediable. El médico nunca le preguntó por sus padres ni por su dinero. Al ver las características, el doctor le dice a Bill W. que tenía la alergia y que tenía una obsesión mental. Como especializado dijo que este tipo es un caso irremediable. Aquí la pregunta es, ¿quién es o quién nos está considerando
desahuciados o casos irremediables. Los alcohólicos, la gente allá afuera, la gente que no es alcohólica, no. La ciencia médica es quien dice que el alcohólico es una persona que no tiene esperanza, que su enfermedad o su situación es irremediable. Pero veamos un poco lo que es la alergia. ¿Por qué cuando le damos un trago? ¿Por qué cuando fumamos marihuana o nos metemos un pase? ¿Por qué no nos retiramos como algunas personas? ¿Qué es lo que no permite que nos retiremos? Nuestro mismo cuerpo es quien determina si nos podemos retirar o ya no. Muchas veces se repite lo que se escucha en los grupos. Se dice que la enfermedad es trifásica, que es física, mental, emocional. Por eso la gente dice que no hay recuperación, porque nosotros no hemos sido testimonio de esa recuperación. Vamos a volver al párrafo. En el transcurso de su tercer internamiento adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Aquí vemos la grandeza del Dr. Silver. Si Bill W. hubiera llegado en esas condiciones con otro doctor que fuera especializado, por su soberbia quizá, no permitiría que un paciente le hablara a otros pacientes para ayudar a su recuperación. ¿Qué pensaría? Pensaría en su prestigio, en su profesión, en el prestigio del hospital, pensaría en lo que le cobra, en lo que cobra el hospital. Esa es la humildad del Dr. Silver, que arriesgó incluso su nombre y su carrera profesional, su trabajo, para apoyar a Bill W. Entonces vemos cómo este médico había trabajado en esa época con más de 20,000 alcohólicos. Entonces a un enfermo de alcoholismo le gusta el efecto de la droga, le gusta el efecto del alcohol, porque es un enfermo. Recordemos que a una persona que no se enferma de alcoholismo le puede gustar el sabor, le puede gustar la marca, le pueden gustar muchas cosas, pero un enfermo de alcoholismo se sabe que es un enfermo, nosotros lo hemos experimentado por el efecto que produce la sustancia. Puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser el café, puede ser el tabaco, puede ser algún medicamento controlado. Cualquier sustancia que nos genere un efecto y nos agrade, ya estaríamos hablando de que posiblemente seamos enfermos por la condición física. Al párrafo. En el transcurso de su tercer internamiento adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Entonces, con el tiempo, esto ya no es un libro, ni son ideas, ni son teorías, ni son hipótesis. Ya es el tratamiento para solucionar la enfermedad. Muchas veces se dicen en los grupos que la enfermedad es hereditaria, que la enfermedad es genética. En el texto de los 12 pasos de Alatín nos hacen ver que no es así. Voy a leer un párrafo del libro de Alatín. Dice, ¿por qué el alcoholismo se denomina enfermedad familiar? Podríamos pensar en principio que el alcoholismo se denomina enfermedad familiar porque en algunas familias parece haber cierta propensión a padecerlo. Muchos de los miembros de Al-Anon son cónyuges de alcohólicos y a menudo son hijos de alcohólicos también. Puede que tengan hermanos o hermanas que padecen esta enfermedad o que estén casados con enfermos de alcohólicos. Los médicos han observado que en muchos casos hay más de un enfermo alcohólico en una familia, y esta es la razón por la cual han dicho que existe una tendencia familiar a desarrollar la enfermedad del alcoholismo, al igual
que hay una tendencia familiar y a padecer diabetes. Sin embargo, aún no se ha probado fehacientemente que el alcoholismo sea hereditario. Le exponen esto a la comunidad de Alatín, que es parte de Al-Anon, para que sepan en qué consiste la enfermedad del alcoholismo. Y si se lo ponen a ellos, nosotros los alcohólicos con mayor razón debemos saber pues la naturaleza de la enfermedad. Muchas veces decimos que es hereditaria, nuevamente para culpar a otras personas. Digo que es hereditaria para culpar a otras personas y así no hacer nada al respecto. Es más cómodo muchas veces decir que es a consecuencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que es una maldición que se ha traído cargando de generación en generación. Alcohólicos Anónimos, el Dr. Silver nos hace ver que no es así, que es una condición que se desarrolla o no se desarrolla, en el cuerpo y en la mente. Muchas veces también hemos culpado a Dios, es que Dios tiene la culpa de que yo haya nacido alcohólico. No, Él simplemente, si Dios se ha manifestado, ya nos dejó todo hecho para solucionar nuestro problema, nuestra enfermedad. Y Dios se ha manifestado a través de los seres humanos. Se manifestó a través de quien vio la luz para estos enfermos sin esperanza como somos nosotros. Por eso fue el Dr. Silver quien vio la luz, no Bill. Por eso Silver apoyó a Bill. Porque existe gente que tiene la suficiente humildad o la gran humildad para ver por otros seres humanos. Y uno de ellos fue el Dr. Silver. Prácticamente fue uno de los pilares y un fundador de Alcohólicos Anónimos. Volvamos al párrafo. En el transcurso de su tercer internamiento, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación. Entonces dice un posible método de recuperación. No dice aquí que dejar de beber. Dejar de beber es un suplicio para un enfermo de alcoholismo. Cada uno de nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando se para de beber se pueden conseguir pues algunos logros de cualquier tipo, materiales, afectivos, sexuales, de todo tipo, de prestigio, pero no nos agrada la vida sin beber. Para ese efecto es un método de recuperación, hacerlo juntos con los mismos, bajo el mismo propósito. Veamos un ejemplo. Si la familia es un desastre, eso es un problema. Quien lo tendría que resolver es la familia. El alcoholismo es una enfermedad. Eso lo debemos solucionar nosotros, no una sola persona. El egoísta siempre quiere arreglar las cosas a su manera. Y eso es algo de lo que hemos padecido la mayoría de los alcohólicos. Querer salir de la enfermedad a través de nuestras ideas. Entonces en el párrafo dice un posible método de recuperación. Llegamos a una comunidad y en la comunidad ya se tiene ese método de recuperación. Los primeros 100 lo dejaron por escrito para que no nos equivocáramos, para que no nos desviáramos, para que esto no se perdiera. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la enfermedad, es porque ya sabemos que lo que viene siempre va a ser peor que lo último que nos pasó en la actividad. Pero si queremos manejar esto a nuestra manera, lo que viene siempre va a ser peor. Pero cuando nos metemos al método de recuperación, lo que viene siempre va a ser mejor, porque no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer en compañía de nuestros compañeros, como lo hemos venido haciendo en nuestra comunidad. Estoy hablando de una comunidad que se está formando en la Ciudad de México. Y esta comunidad, pues, también se puede expandir a otras partes del mundo. Todo está basado y hecho a través del texto básico, solo que se han adoptado muchos vicios, muchas situaciones, muchas ideas absurdas y nos hemos perdido. Desde que Jack Alexander
Recordemos que en 1941 expone su artículo. Empezó a llegar ese artículo a millones de casas y llegaron pues millones de cartas dirigidas a Alcohólicos Anónimos acerca de gente que quería formar grupos, a gente que ya estaba formando grupos, pero esas personas empezaron a hacer las cosas a su manera. Se empezó a perder el método de recuperación, se empezaron a adoptar puntos de vista, se empezó a revolver el programa pues con situaciones religiosas, con situaciones científicas, y se perdió el objetivo y se perdió la esencia, que es la condición espiritual. Entonces este es un método de recuperación, y la primera esencia del método de recuperación es que es solo por hoy. ¿Por qué es solo por hoy? Muchas veces en la comunidad de nuestras agrupaciones llegan la gente que tiene tiempo en Alcohólicos Anónimos y se empieza a valer de sus años. Yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, yo tengo 40 años. Y entonces empiezan a cimentar su recuperación en el tiempo que tienen, cuando muchos de ellos jamás han tocado el texto básico, solamente lo han leído por encima, jamás se han detenido a profundizarlo. Lo único que tienen esas personas son tiempo, pero no tienen la experiencia de Alcohólicos Anónimos. Tienen experiencia en la vida, pero no tienen la experiencia de Alcohólicos Anónimos, que es la que nos va a ayudar a solucionar nuestra enfermedad. Entonces, creen que porque tienen pues bastantes años, hay que darles un trato especial, cuando el capítulo 2 nos dice que hay que unirnos en una acción fraternal y armoniosa, lo cual quiere decir vamos a trabajar en un estado de igualdad. Pero cuando empezamos a darle fuerza a los años que tenemos, ya no podemos trabajar en un estado de igualdad, ya no queremos trabajar, ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, eso ha provocado que mucha gente se empiece a alejar de la comunidad, porque creen que ya han hecho todo lo que hay que hacer, creen que por sus años ya han adquirido una especie de pensión, de jubilación, y no se dan cuenta que esto es solo por hoy. Algunos han tenido que pagar caro sus descuidos, han tenido que volver a recurrir a la bebida. Entonces, esto es solo por hoy, y la prueba está en que ninguna persona puede vivir otro día que no sea este momento. Muchos de nosotros estamos siempre concentrados en el pasado o en el futuro y se nos olvida vivir este momento. Lo que hemos hecho, el tiempo que tenemos en Alcohólicos Anónimos, los servicios que hemos realizado, esos momentos ya no existen. El momento más importante es este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿En qué paso vamos? ¿De qué manera estamos trabajando con el recién llegado? ¿O de qué manera estamos trabajando con nuestros compañeros dentro de la agrupación? Luego tenemos la parte del egoísta. El egoísta no va a transmitir las ideas de Alcohólicos Anónimos, no va a transmitir el método de recuperación, va a querer transmitir sus ideas en lugar de pasarle estas al recién llegado, y va a decir que esto es personal. Va a empezar a decir que la recuperación es personal, cuando en realidad la enfermedad es común, no es un problema, sino una enfermedad. Cualquier alcohólico, cualquier persona que esté demostrando incapacidad para controlar su manera de beber, cualquier persona que al beber cambie completamente su personalidad, cualquier persona que empiece a beber y pierda el control, quizá pueda ser un caso de alcoholismo, de un enfermo de alcoholismo. Entonces esto no es un problema, esto es una enfermedad. Entonces, aquí en México y en cualquier otro lado, las cosas las debemos hacer como ya está plasmada en nuestro texto básico. Para esto vamos a requerir un elemento espiritual que se llama obediencia a lo que debemos hacer. La comunidad tiene un método de conducta que son las 12 tradiciones. Estas 12 tradiciones no están a discusión. Estas 12 tradiciones son imperativas. Esto así es lo que nos está diciendo la tradición de Alcohólicos Anónimos.
Dice la primera tradición, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La palabra debe es imperativa. Muchas veces se dice el bienestar común. No, es nuestro bienestar común. Y nuestro bienestar común siempre debe tener la preferencia. Aquí nos está mostrando una condición imperativa. Esto debe, pero esta condición de obediencia debe venir de nuestro espíritu. No de la conciencia, no de la razón, como muchos de nosotros creemos, no de la inteligencia, del espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debemos asistir a nuestras reuniones? ¿Con qué frecuencia? Solo por hoy. Muchas veces se dice en las comunidades, aquí es diario y temprano, es el problema que tenemos en México. Una persona que tiene una mente crónica, un enfermo con mente crónica, nosotros sabemos que esas palabras muchas veces, como que aquí es diario, que aquí es temprano, son palabras que no soportan una mente crónica. Por eso Alcohólicos Anónimos es solo por hoy, no es diario y temprano. Es como lo hemos estado manejando, y así es más efectivo, más eficaz la terapia. Eso lo podemos decir como experiencia quienes estamos manejando, quienes le estamos dando vida a esas ideas solo por hoy. Vamos a volver al texto. Entonces dice, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Es así como ha crecido nuestra comunidad, a través de que este hombre, Bill W., empezó a transmitir, empezó a adquirir algunas ideas a través de la experiencia que tuvo trabajando con otros alcohólicos, y luego las empezó a inculcar a otros alcohólicos para que al igual que él se pudieran mantener sobrios, y eso ha dado como resultado el crecimiento de una comunidad. El día de hoy pues esas ideas ya son, pues ya no se pueden mover, ya no se pueden cambiar, porque ya están demostradas que cuando las aplicamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde todos estemos de acuerdo en practicar nuestro plan, nuestro método de recuperación, pues dan un resultado. Eso es todo. Espero que esto le sirva a alguien, que sirva como un argumento, ¿no? La intención no es debatir, la intención no es entrar en controversia, la intención es hacer conciencia de lo importante que es nuestro método de recuperación y de alguna manera mostrarle a quienes nos estén escuchando, y que esto sirva como testimonio de que en nuestra agrupación trabajamos de acuerdo a cómo está el método de recuperación. Hasta la próxima.